gusto, una alegría y una bendición muy grande poder estar de nuevo junto a ustedes aquí en su programa Lecciones de Esperanza. Gratitud a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares del mundo, esperando que la paz de Dios les cubra y que al poder estudiar juntos la palabra de Dios, nuestra vida cada vez sea mejor, impactando de manera positiva a quienes nos rodean. Y para el tema que estaremos tratando hoy tenemos un invitado que Dios ha permitido que nos acompañe para enriquecernos espiritualmente. Les hablo a ustedes del pastor y doctor Demetrio Varela. Pastor Varela, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias, Pastor Gabriel. Para mí un placer de estar aquí también compartiendo con nuestra hermandad, con nuestros amigos y con todos los que nos están viendo en este momento. Así es, pastor. Y para los que tal vez no lo conocen, este hombre es muy famoso. El pastor Demetrio Varela es el secretario ejecutivo de la regional de la iglesia en el Caribe colombiano. Una tremenda responsabilidad de guiar a la iglesia allí en esa parte de llevar como los números, ¿verdad? A mantener la iglesia organizada, que se cumpla lo que la iglesia tiene para Colombia y para las directrices también del mundo. Así que, pastor, tremendo desafío. Dios lo siga guiando y gracias por haber aceptado la invitación vamos a aprovechar su conocimiento, que Dios le ha regalado, ¿no? Amén. Mis apreciados y pastor, hay un enemigo que todos tenemos, llama la muerte, y nos mantiene asustados. Y no solo la muerte, ¿no? Está cuando nos traicionan a nosotros, el mundo de injusticias, de violencia, de situaciones complejas. Y mucha gente ve solo ese panorama y se descorazona, se angustia, y la vida se torna difícil para ellos. Pero vemos que la Biblia nos presenta una esperanza, una luz en medio de un camino de oscuridad. Y lo lindo es ver que la esperanza es la misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente hay un camino de esperanza y ese camino es el que conduce hacia Cristo Jesús. En algunos de los capítulos anteriores estuvimos hablando de la esperanza en el Antiguo Testamento. Y ahora hablaremos, según la Biblia, cuál es la esperanza en esa segunda porción de la palabra de Dios. Y quiero comenzar preguntándole, pastor, a ver, ¿qué esperanza encontramos nosotros en la Biblia para enfrentar ese enemigo como lo es la muerte que nos tiene tal vez tan asustados a todos, ¿verdad? Segundo punto, lo que nos menciona Primera de Corintios, allí capítulo 15, pastor. Sí, pastor, como lo decías, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos siempre vivieron esperanzados. Es más, desde que entró el pecado, siempre brilló una esperanza para la raza humana. Y por eso es que el Antiguo Testamento, todos los seguidores de Dios, ellos tenían esa esperanza, como las tuvo Samuel, la tuvo Abraham. Muchos de ellos vivieron en esa esperanza, que aunque moría, iban a verse con el Redentor. Y en el Nuevo Testamento, pues en Cristo se cristaliza casi que esa esperanza en Él, y no solamente para responder a varias cosas que los seres humanos vivimos por las consecuencias del pecado, sino que cuando nos enfrentamos a la muerte, nosotros en realidad no queremos morir. ¿Y sabe por qué no queremos morir? Antes de responder eso, lo que dice la Biblia, es que el ser humano no fue creado para morir, y es por eso. Entonces, como no fuimos creados para morir, simplemente a nosotros nos duele, no queremos morir. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, el capítulo 15 y del 12 al 19, cuando el apóstol Pablo comienza a hablarnos especialmente de lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo, entonces nos da a nosotros una esperanza. Y es que Cristo Jesús, no solamente su ministerio, demostró que Él tenía el poder sobre la muerte. Él resucitó a Lázaro, Él resucitó a la hija de la suegra, de Pedro. Al hijo de la viuda de Naín. Y lo mejor que hizo fue cuando Él llega a la muerte en el sepulcro. Él nos da la victoria allí, resucita, y Él entonces se constituye para nosotros, en Cristo se cristaliza toda la esperanza de la resurrección. Porque así como Él resucitó, dice el apóstol Pablo, pues así también Dios resucitará a los que creen en Él, los que mueren creyendo en Él. Entonces, es lindo esto porque nosotros sabemos que la muerte de Cristo no fue en vano. Y aunque nosotros suframos, aunque nosotros a veces tengamos que ver a un familiar partir o un ser querido,
pues cuando nosotros pensamos de que esa muerte no va a ser eterna, sino que va a ser un sueño como pasó con Lázaro, entonces nosotros creemos que Jesús, así como Él resucitó, también nos va a resucitar a los que han muerto creyendo en Él. Así es, pastor. Yo me permitiré leer allí algo que me llamó la atención. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, él dice, hay evidencia de que Cristo resucitó. ¿Cómo dicen algunos, cierto? Sí, que sí. no hay resurrección. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, dice el versículo 14, perdón, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si somos hallados falsos testigos porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitó. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Está hablando lo que usted menciona, pastor. Cristo se convierte como en la garantía. Así es. ¿Cierto? La evidencia, porque antes decía no, que es imposible, y humanamente hay gente y hay estudiosos de la Biblia y críticos de la Biblia que dicen, no, ¿de dónde sacan eso? Colocar eso en la Biblia deberían sacarlo porque eso no se puede comprobar. Pero esa resurrección de Jesús y aún el mismo testimonio que dieron los soldados romanos que habían colocado a guardar su tumba, mostraron que había resucitado, que Dios hace cosas sobrenaturales y como usted mencionó hace un ratito, que Dios y Cristo tienen la victoria, ¿verdad?, sobre ese enemigo como lo es la muerte. Sí, pastor, Jesucristo tuvo que enfrentarse a un grupo de creyentes que no creían en la resurrección como los saduceos. Así es. Ellos no creían en la resurrección. Así que, y en el Antiguo Testamento, ellos vienen una idea de que nunca han creído en ellos, y obviamente Jesús se enfrentó a ellos, la iglesia primitiva también se tuvo que enfrentar a muchos de ellos, y no era fácil, pero la iglesia primitiva predicó, habló pues de la resurrección de Cristo, porque esa era lo que les daba la victoria. El sentido del evangelio es la resurrección de Jesús para darnos vida eterna, o la segunda venida, que tiene que ver mucho con la resurrección. Entonces, ahí está parte de nuestro evangelio, está plasmado allí, esa es la esperanza. Si eso no existiera, entonces, pues en vano es nuestro evangelio. Y así como la palabra de Dios se ha cumplido hasta el momento, porque si tú y yo miramos la palabra de Dios, vemos las promesas de Dios, vemos las promesas y las profecías que anunciaban el nacimiento de Jesús, y aún vemos lo que Dios predice para ese tiempo, todo se cumple tal cual, y eso es garantía de que, así como eso se cumple, esa promesa que el pastor acaba de mencionarnos a nosotros también, será muy pronto una realidad. Pastor, ¿de qué forma conectó Jesús el don de la vida eterna con la resurrección final de los justos que usted acaba de mencionar? Porque él hace una conexión bien importante sobre eso allí en el libro de Juan también, capítulo 6. Bueno, cuando uno lee este pasaje que es muy, enriquece bastante el conocimiento de ver el estado de Jesús, quién era Jesús, y Jesús comienza a hablar de él mismo, y cuando uno lee este pasaje de Juan capítulo 6, el versículo 26 al 51, hay 3 pasos para destacar allí, que a mí me gustó y quiero resaltarlo. El primero es que Jesús ahí se identifica como el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando Él se declara, yo soy el pan de vida. Así que Jesús allí se presenta como el gran yo soy del Antiguo Testamento, cuando se le presentó el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Y Él dice, yo soy. Jesús explica cómo podemos tener vida eterna en Él, que es lo importante, ese es el segundo paso. Él explica allí en ese pasaje cómo podemos tener vida eterna en Él. Y el tercero, que tiene que ver con la pregunta, cómo se conecta allí, Jesús vinculó o conectó el don de la vida eterna con la resurrección final, al asegurar 3 veces, lo hizo en ese pasaje, está en el versículo 40, lo podemos leer. Vamos El a leerlo, versículo, yo lo leeré. el 44 6:40. y el 54. El 40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve a el Hijo y cree en Él va a tener vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. 44. 44 nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y yo lo resucitaré el día final.
Y el 54. El 54 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, la venida de Jesús se vincula allí con la resurrección de la vida, en la resurrección final. Está allí esa frase que él dice en estos 3 pasajes, yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Él lo menciona 3 veces, lo reitera. Y mencionado con la vida eterna, ¿no? Sí, y ahí con la vida eterna. Él dice, va a tener vida eterna. El que come de este pan, el que come del pan que le dio Moisés va a tener hambre, dice él, pero el que coma de este pan nunca va a volver a tener hambre. El que tome no va a tener hambre. Y está hablando de la vida de él, el que acepte a Jesús como su único salvador personal. Y por eso él viene y lo dice varias veces. Él se presenta como el gran yo soy, para decirle, yo soy el mismo que se presentó en el Antiguo Testamento. Yo he existido siempre. Nunca ha habido un momento en que yo no he dejado de existir, porque en mí está el poder de la vida eterna. Así es, pastor. Y vemos que, a ver, cuando Jesús venga, para muchos será el fin, pero para los que caminan en Él y lo esperaron, será el comienzo, ¿no? Por eso Él habla de esa resurrección y ese momento donde se conecta la venida de Él con la vida eterna. Y créeme que yo espero que ese día tú y yo podamos estar frente a Jesús y recibir el regalo que Él ha ido a preparar. Un lugar en el cielo y vida eterna. Más que el lugar, el regalo grande será la vida eterna. Y pastor, según 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, según lo que leemos allí, ¿para quiénes es la promesa de la vida eterna? ¿Para todos? ¿Es para algunos? ¿Qué dice la Biblia? Obviamente, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida, Él no la entregó para un grupo selectivo o para una persona selectiva, para una religión selectiva o raza, o tribu, nada de eso. Cristo murió para todo, incluyendo los mismos que lo crucificaron. Para todos. Fue para todos en ese momento. Sin embargo, su muerte era tan valiosa que si solamente una persona aceptaba el sacrificio de Jesús, pues uno se salvaba. Pero la vida eterna, su muerte, está servida para todos los seres humanos que querramos dejar el mundo y seguir a Jesús. Entonces, en ese punto, es lindo esta promesa. Saben que esta es una de las promesas lindas en este mundo de dolor. Cada vez que la violencia o la enfermedad o cualquier caso nos arrebata a un ser querido, un familiar o alguien, esta es una de las promesas que más nos dan esperanza. Así es. Y nos aumenta la fe para seguir creyendo en que Jesús pronto va a volver a buscarnos. Y pastor, me llama la atención allí porque dice, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. No habla de 2 grupos, ¿no? Unos que están desesperanzados al enfrentar la muerte y otros que tendrán esperanza. Y esta es una promesa para ti que nos ves y nos escuchas. Enfrentamos la muerte, pero cuando lo hacemos de la mano de Jesús, Él dice que no, enfrentando aún una situación tan complicada, tan dura y tan difícil, la enfrentaremos con esperanza. Y luego da la razón de esa esperanza, ¿verdad? Allí se nos dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y ahí habla entonces esa promesa, como dice el pastor, ¿no? La promesa y el anhelo de Dios, el plan de Dios es que ojalá todo el ser humano acepte su plan de salvación. De hecho lo dice San Juan, ¿no? Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo en el que cree en Él no se vaya a perder, sino que tenga vida eterna. Pero acá dice que esa vida eterna la recibirán, y la última parte del versículo 14 lo dice, los que durmieron en Él. Como decía el pastor, los que descansaron confiando en sus promesas, ¿verdad? No es que el Señor haga una sesión o una diferenciación de personas. Somos nosotros los que tomamos la decisión de aceptar o no aceptar el regalo que Dios tiene. Y mi apreciado amigo, amiga, persona, a quien nos ve y nos escucha, yo espero que ese regalo tú puedas disfrutarlo. Es el regalo más grande que el ser humano puede recibir, más que una cuenta llena de millones de dólares o un carro del año. Es poder estar caminando algún día
por el lugar que el Señor fue a preparar para nosotros, sin temor a la muerte y pudiendo ver cara a cara a aquel Salvador maravilloso. Sí, pastor. El pastor, yo veo aquí algo importante para adicionar allí es que obviamente este es un episodio que está hablando ya de la segunda venida de Jesús. Estamos hablando en el tiempo real. Así es. El tiempo real cuando Jesús está viniendo. Y cuando Jesús venga, viene a buscar a sus redimidos. Y obviamente el pasaje se enfoca a aquellos que han creído en Él, estén muertos o estén vivos. ¿Qué va a pasar con los muertos? Resucitarán. Y sabe, a mí este pasaje me encanta, como le decía al principio, a nosotros los pastores siempre nos buscan para asistir a alguien que falleció, un familiar, y a veces hasta personas que no son de la iglesia, son simpatizantes y a veces un familiar muere, nos buscan a nosotros. Y sabe, no es lo mismo uno irle a darle un mensaje de esperanza a alguien que murió en Cristo, que tú lo viste, que era un hermano, una hermana, alguien comprometido con el Señor, que tú irle a llevar un mensaje de esperanza a alguien cuando la persona que murió en ese momento no vivió una vida piadosa, sino que nunca había estado en la iglesia, pero bueno, el simpatizante quiere que uno le vaya a decir algo de esperanza. No es fácil. A mí me ha pasado, no sé usted, pastor, Sí, pero a mí me ha pasado, porque el apóstol Pablo dice, los que no tienen esperanza, que sigan llorando. Pero dice, pero para los que sí tienen esperanza, no estén tristes. Y por lo demás, dice el versículo 18, así termina. Me encanta como dice el versículo 18. Él dice... Por tanto, alentaos los unos a los otros Sí. con estas palabras. Con estas palabras, porque nos alienta. Y por eso queremos decirle a nuestros hermanos, nuestros amigos que en estos momentos nos están viendo, si en algún momento has tenido que pasar por ese aguijón de la muerte, quiero decirte, pero la persona ha estado en Cristo Jesús, pues regocijado que ya esa persona ha peleado la buena batalla y le espera la corona de vida cuando venga Jesús en las nubes y sea resucitado para estar con Él para siempre. Por eso decimos, pastor, que para los discípulos, los primeros creyentes, la segunda venida de Jesús era tan importante y la añoraban, la predicaban, y por eso nosotros también predicamos, porque es que ese momento es el que va a cambiar la historia de la humanidad como se conoce hasta hoy, y realmente la razón de nuestra esperanza está en ese momento, cuando Él venga por nosotros y recibamos ese regalo. Amén. Y pastor, para cerrar este tema, la Biblia está llena de llaman a veces misterios. ¿Qué misterio nos ayuda a entender el apóstol Pablo al leer 1 Corintios 15, del 51 al 55? Que ahí habla de, precisamente utiliza la palabra misterio. Misterio, ¿cierto? Sí, señor. Saben, él habla allí del misterio, pero... Voy a leerlo si quiere. sí, bueno, léalo usted ya. Dice aquí la palabra de 1 Corintios 15, leeré para ustedes que nos ven. Dice la palabra del Señor. Vamos al del 51 al 55. Os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sórbida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Listo, pastor. Verdad es un misterio. Sin embargo, hay algunas creencias que han llevado a pensar que este misterio se está refiriendo al rapto secreto. Y que, tú puedes ir y llega la persona, está con alguien, se llevan a uno, se desaparece la persona y el otro pues no sabe qué pasó, se lo llevó el Señor. Y que a otros dicen que eso se va a dar por lo menos unos 7 años antes que venga Jesús. Y entonces, pero en realidad el texto no está haciendo alusión a ellos, porque la misma palabra de Dios, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7, dice que Jesús vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y cuando Él se fue, le dijo a los discípulos, este mismo Jesús que lo has visto ir, así también vendrá. Es decir, va a ser visible. En ningún momento se está refiriendo a ello. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué misterio? Bueno, el apóstol Pablo dice el misterio de la transformación, porque él está diciendo, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Así dice el apóstol Pablo.
Y eso sucede, no lo sabemos cómo vamos a ser transformados. Que lo corruptible se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Entonces, eso es un misterio que solamente Dios lo sabrá cómo lo va a hacer. Nosotros no sabemos, pero el misterio de la transformación que va a suceder en ese momento específico, cuando Jesús se venga, es la transformación del ser humano en ese instante. Y ese es el rapto que está hablando. No está hablando de un rapto secreto, Exacto. no está hablando de otra cosa, sino de la transformación que va a suceder en ese momento. Exacto, algo que para nosotros nos cuesta entender cómo, Claro. como habla de algo corruptible que va a morir, será transformado ahora en inmortal, ¿no? Y libre de pecado, libre de las secuelas del pecado. Para mí, como dice el texto, realmente es un misterio todavía. Sí, Por eso yo misterio. espero experimentarlo y Amén. poderlo vivir, ¿verdad? Y es el plan de Dios que tú también lo puedas vivir, mi apreciado. Transformación de Dios para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Transformados en un mundo sin pecado, sin tristezas, sin desazones, sin esos momentos tan incómodos cuando nos sentimos defraudados de las personas, ¿verdad? Sin injusticia. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pastor, gracias por habernos acompañado en este estudio tan interesante y recordándonos que la esperanza siempre ha estado, está y estará en Jesús y en su pronto regreso. Amén, gracias, pastor. Termino diciendo que la segunda venida de Cristo será el encuentro más asombroso que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Así que los muertos en Cristo resucitarán ese día y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente para recibir a Jesús en las nubes, para estar con Él para siempre. Amén. Tremenda promesa, pastor. Y esa promesa es para quienes nos ven y nos escuchan. Yo finalizo antes de orar, pastor, con un texto que está en 1 de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Mi querido, que tú puedas quedarte con Jesús y quedarte con la vida que Él tiene. Vamos a orar, pastor. Amén. Eterno Dios, gracias, porque la esperanza que tú nos das a nosotros desde siempre y para siempre radica en ti, radica en Jesús como nuestro Salvador. Gracias porque en un mundo de oscuridad, Señor, un mundo que cada vez ofrece menos cosas buenas, siempre aparece el nombre de Jesús, su verdad maravillosa, tu santa palabra que nos muestra ese camino maravilloso, lleno de esperanza, lleno de luz, lleno de tranquilidad y sobre todo de salvación. Gracias por traer al pastor Demetrio para ayudarnos, Señor, a recordar que esa promesa siempre estará en Él y en su pronto regreso, porque Él vendrá, como Amén. lo ha prometido, y estaremos con Él, Señor, disfrutando de una eternidad como tú lo has planeado para nosotros, sin muerte, sin dolor, sin tristeza. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan si están pasando por momentos difíciles. Sana sus heridas y que ellos puedan ver, Señor, en Jesús su fortaleza, su seguridad y su esperanza. Los dejamos en tus manos de amor y pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, les guarde, les cuide y esperamos muy pronto vernos en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.